Gloria a Dios. Bueno es Dios, dice la alabanza. ¿Cuántos podemos decir amén? Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia de Dios. Es un privilegio poder tener una oportunidad más de estar delante de ustedes para llevar un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y el cual quiero transmitir en esta noche. ¿Cuántos estamos alegres por estar en la casa de Dios? Gloria a Dios. Al frente. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en la carta de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Amén. Le invito a que levante su mano derecha junto conmigo y me ayude elevando una palabra de oración y de intercesión a nuestro Dios, pidiéndole que Él envíe su consejo y su instrucción en esta hermosa noche. Padre bueno que estás en los cielos, primeramente te damos gracias, eterno Creador, porque nos das la oportunidad de estar en tu casa, porque nos das la vida, el aliento y todas las cosas, Señor. Muchas gracias porque dice tu palabra, y tú lo dijiste, Señor, y quedó escrito en ella, que donde estamos dos o más reunidos, congregados, puestos de acuerdo en tu nombre, allí estás tú. Y en este lugar estás tú, Señor, y en este lugar hoy envías la bendición y la vida eterna, Padre. Ponemos en tus manos la administración de tu palabra, que seas tú hablando, Padre, a través de mis labios, que sea tu Espíritu hablando a los corazones de tus hijos, Señor, que tu palabra, que tu consejo haga un rema en nuestros corazones, Padre, y que tú pongas en nuestro corazón el querer como el hacer para llevar a cabo en la práctica tu palabra, Señor. Queremos ser capacitados en esta hermosa noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Le voy a invitar a que tome su lugar. Muchas gracias. En esta porción de la palabra, el apóstol Pablo le manda esta carta a la iglesia de los Gálatas, dando una revelación que el Espíritu Santo le daba a su hijo, a este apóstol, en donde se revelaba un gran secreto. Y le dice Pablo a los Gálatas: Cristo nos ha redimido de la maldición, de esa maldición de pobreza, de escasez, de esa vida caótica en la que ustedes estaban envueltos, al hacerse maldición a favor de nosotros. Y dice ahí de la maldición de la ley. Y en otra parte de las Escrituras, el apóstol Pedro dice que las cartas de Pablo deben de ser leídas muy cuidadosamente, porque los indoctos llegan a torcer las Escrituras a su conveniencia. ¿Y qué vemos aquí? Que la ley en sí no estaba incorrecta, no estaba mal, sino transgredir la ley, en donde el Señor había dado esa serie de instrucciones y de ordenanzas, el desobedecer esos mandamientos, esos estatutos, traía como consecuencia una vida triste para el ser humano.
Pero aquí el apóstol Pablo dice, alguien ha cargado con ese castigo por haber desobedecido la ley. Es el Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Porque dice en esa parte de la Biblia, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Entonces, cuando vemos esa palabra de escrito está y nos regresamos a la ley en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 al 23, vemos esa cita bíblica a la que se refiere Pablo en Gálatas. Y dice, si alguno incurre en sentencia de muerte y una vez muerto lo cuelgas en un madero, su cadáver no quedará en el madero durante la noche. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios, maldito por Elohim, es el colgado en un madero. Cuando este pasaje lo vemos en otras traducciones para entenderle mejor, para tomarle ese gusto a la escritura, he traído aquí 3 versiones de ese mismo pasaje. Dice una de ellas, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, el colgado es maldito de Dios. Si un hombre es culpable de un delito capital, dice otra de las traducciones, y otra de ellas dice, un colgado es una maldición de Dios. Cuando regresamos a Gálatas y cuando Pablo le dice a la iglesia, Cristo nos ha redimido de esa ley porque Él se hizo maldición a favor de nosotros. Y cuando nosotros vemos que quien era colgado en un madero en la ley era alguien que había cometido algo tan grave que merecía la muerte. Y aquí me pregunto, o debemos preguntarnos, ¿nuestro Señor Jesucristo cometió algún delito para haber sido sentenciado a muerte? ¿Un delito como ser humano? Dice una de las traducciones, un pecado digno de muerte, culpable de un delito capital. Dice en una de las escrituras, una porción, que Él no cometió pecado alguno. Fue tentado en todo, pero Él no cometió pecado. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. A nosotros nos hubiese correspondido en aquellos tiempos pagar esos delitos con la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a darnos esa redención en donde Él tomó nuestra culpa, donde Él tomó ese castigo que merecíamos y Él se hizo maldición para que nosotros quedáramos redimidos, eximidos, es decir, declarados inocentes bajo esa ley. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en Gálatas 3, versículos, o en el versículo 13 y 14, Pablo le dice a la iglesia que se llevó a cabo un intercambio divino, porque Jesús, nuestro Señor, fue crucificado y al ser crucificado fue colgado en esa cruz, en ese madero, y fue hecho maldición. Él se hizo maldición para que nosotros pudiéramos pasar de una dimensión de maldición a bendición, una dimensión de muerte a vida, una dimensión de tristeza a alegría, una dimensión de escasez a abundancia, de una dimensión de enfermedad a una dimensión de salud. Amén. De una dimensión de estar sentenciados a muerte, muerte espiritual, muerte eterna, a una dimensión de vida eterna. Amén. Esa transferencia nosotros como seres humanos nunca hubiésemos podido lograrla,
nuestro Señor Jesús tuvo que bajar de esa dimensión de gloria y haber ido a la muerte para llevar a cabo ese intercambio divino. Y usted y yo estamos hoy en este lugar gracias a ese intercambio divino. Amén. ¿Cuál es el objetivo que quiero y que le he pedido a mi Dios para que en esta noche quede grabado en sus corazones? Ver a la luz de las Escrituras la forma de ser libres de esas maldiciones y recibir las bendiciones otorgadas por Dios mediante Jesucristo. ¿Usted quiere lograr ese objetivo, mi hermano, el día de hoy? Amén. Pero ¿qué son esas maldiciones en las que en nuestra vana manera de vivir estábamos completamente inundados? ¿Y qué son ahora esas bendiciones a las que tenemos acceso por medio de Jesús? En una ocasión, un ministro de Dios se dice que hizo un estudio a lo largo de la Biblia y él encontró alrededor de 300 veces la palabra maldiciones en sus diferentes formas, tiempos verbales, aplicaciones o contextos dentro de la Biblia. Tal vez puede ser un poco más, tal vez puede ser un poco menos, pero en promedio se hablaba de 300 veces. Y por otra parte, 600 veces aparecía en las Escrituras las bendiciones también en sus diferentes formas, tiempos, aplicaciones y contextos. ¿Qué vemos aquí? En la ley que el Señor le dio a Moisés para que la transmitiera al pueblo, había tanto bendiciones como maldiciones. Se marcaban linderos que no podemos traspasar, se marcaban ordenanzas, estatutos que el pueblo de Israel tenía que seguir, porque si ellos cometían el error de no llevar a cabo esas instrucciones, se exponían a esa parte negativa que eran las maldiciones. Pero cuando nuestro Señor Jesús vino a hacer ese intercambio divino, vemos en las Escrituras, a la luz de este breve estudio, que donde, como dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, porque vemos ahí 2-1. En una parte se habla de 300 veces la parte de maldiciones en las Escrituras, pero 600 veces, lo doble de bendiciones a lo que ahora nosotros podemos tener gracias a nuestro Dios. Amén. ¿Qué son las maldiciones y bendiciones? En un concepto muy básico, hay una definición que me gustó mucho porque dice: ambas, es decir, maldiciones y bendiciones, son instrumentos de poder espiritual sobrenatural. Sobrenatural. Instrumentos de poder para bien si son bendiciones o para mal si son maldiciones. ¿Cuáles son algunas características de las maldiciones? Porque nosotros como hijos de Dios, como creyentes, Dios nos ha dado ese acceso a un mundo de bendiciones, pero en ocasiones cometemos ciertos errores y todavía venimos arrastrando ciertas huellas, cicatrices, por así decirlo, de esa dimensión en la que ya debemos de salir. Algunas características a la luz de las Escrituras es de que a menudo se perpetúan de generación en generación, operan principalmente por medio de palabras o declaraciones, sean habladas, sean escritas, sean reproducidas interiormente en nuestros pensamientos. Hemos recibido la enseñanza de que nuestro cerebro es una vasija. Cuando nosotros reproducimos
cosas, declaraciones negativas, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Y hace pocas enseñanzas el pastor daba una prédica que tomé como base, por así decirlo, porque hablaba de nuestras palabras, de lo delicado que es mal emplear nuestras palabras. Son transmisibles en ciertos casos mediante objetos tangibles. Pongo aquí dos citas bíblicas a manera de ejemplo. En Números 5, de los versículos 11 al 31, en ese pasaje se muestra un ritual, por así decirlo, en donde cuando un esposo era invadido por un espíritu de celos y dudaba de su esposa, en donde ella probablemente había cometido adulterio, en contexto dice este pasaje que la mujer era llevada ante el sacerdote a la entrada del tabernáculo, y el sacerdote conjuraba una maldición con sus palabras. Tomaba un vaso una vasija, un recipiente de agua, esas palabras las anotaba en un rollo de cuero, y ese pedacito de papel o de cuero era mojado sobre ese recipiente de agua, y las palabras que estaban escritas se disolvían en el agua. Entonces la mujer tenía que ingerir ese líquido, y el sacerdote declaraba un juicio en donde, si ella era culpable de haber cometido un adulterio, sufría varias consecuencias en su cuerpo físico. Una de las versiones dice que se le inflamaba o se le hinchaba completamente su vientre, se le decaía el muslo. Es decir, esa voz o esa declaración de juicio, que era una maldición, se llevaba a cabo, se efectuaba por medio de un objeto tangible. En Deuteronomio 7:26, Dios a través de Moisés le da una instrucción al pueblo en donde le dice: no vas a meter ningún objeto abominable a tu casa, porque puedes tú contaminar el ambiente de tu casa. Entonces, algunos objetos llegan a ser vehículos de maldiciones, y nosotros como hijos de Dios debemos de pedirle al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento para evitar estar contaminando nuestras casas con objetos que pueden atraer ciertas maldiciones. Las maldiciones operan como barreras invisibles, pues estorban para que usted y yo logremos objetivos, impiden el crecimiento espiritual, impiden el que usted y yo podamos lograr una vida plena. En palabras muy sencillas he puesto: son como piedritas en el zapato. Usted ha experimentado esa sensación en donde de repente camina y de repente siente que algo le incomoda en su pie. Usted puede seguir caminando, pero es incómodo, o llega un momento en el que ya no puede, porque es tanta la molestia, es tanta esa sensación incómoda, que necesita revisar su calzado, y porque probablemente tiene usted una piedrita ahí atorada. Pues una maldición yo la veo como una piedrita en el zapato. Usted puede seguir con su vida, puede venir a la iglesia, puede estar orando, puede acudir a su trabajo, acudir a su negocio, pero si incurrimos en ciertos errores, podemos estar arrastrando piedritas en el zapato. Pero el día de hoy le he pedido a mi Dios que Él nos abra el entendimiento para quitar esas piedritas del zapato. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo se manifiestan? Ambas, tanto bendiciones y maldiciones.
En el capítulo 28 de Deuteronomio, que esto también lo hemos aprendido en enseñanzas que ha dado el pastor, fíjese mi hermano que la vez que el pastor estaba dando la enseñanza donde citaba esto y revisándolo a detalle, no sé usted si lo ha leído completamente este capítulo, pero a mí el Espíritu de Dios me conmovía, me redarguía, porque están tan marcadas las bendiciones para un hijo de Dios, pero por otro lado también, si uno cae en desobediencia, las maldiciones están muy puntualizadas. Tiene este capítulo 14 versículos en donde se habla de las bendiciones, y por otro lado 54 versículos en donde Dios le dice al pueblo de Israel: si ustedes no oyen la voz de Dios para llevar a cabo las instrucciones, las ordenanzas, los estatutos que yo les he dado, se van a enfrentar o vendrán sobre ustedes todas estas maldiciones. Y no vamos a profundizar en todo el capítulo, pero usted puede leerlo en casa, cómo se manifiestan o cómo tiene usted acceso a las bendiciones, pero por otro lado, cómo aprender para no incurrir en errores que nos lleven a un escenario que no queremos. A manera de resumen de ese capítulo 28 de Deuteronomio, he puesto una lista. En la parte de las bendiciones, el Señor le habla a Israel a través de Moisés y les da promesas que siguen vigentes al día de hoy, y que en ese intercambio divino que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, nosotros tenemos acceso a ellas. Dice una bendición: usted será exaltado. Amén. Usted será fructífero. Amén. Usted logrará victoria. Usted tendrá salud. Amén. Usted tendrá abundancia. Será santificado, es decir, apartado para su Dios. Usted gozará de prosperidad y de éxito. La palabra de Dios dice: oye Israel, si escuchares atentamente la voz de tu Dios, yo te pondré por cabeza para ser líder de tu familia, líder en el ambiente donde tú te desarrolles. Es decir, el Señor promete ponernos por encima. Amén. Por otro lado, esto no es para nosotros, no debe de ser para nosotros, pero es bueno conocerlo, porque está en Deuteronomio 28. Si nosotros nos salimos de ese lindero de la instrucción, si descuidamos el escrito está, usted lo puede leer en ese capítulo. Dice que las maldiciones son todo lo contrario. Lo contrario a ser exaltado es ser humillado. Lo contrario a ser fructífero, esterilidad. Experimentará derrota, puede exponerse a la enfermedad, puede exponerse a la escasez, a contaminarse, a ser inmundo, a entrar en una dimensión de fracaso. En lugar de ser cabeza, cola, es decir, arrastrado por las circunstancias, y en lugar de estar por encima, por abajo. ¿Por qué no me ayuda levantando su mano, haciendo una voz de intercesión y diciéndole al Padre: Padre, líbranos de esa dimensión? No queremos experimentar esa dimensión de maldiciones. Queremos las bendiciones de nuestro Dios. Amén. Para eso usted hace el esfuerzo de venir a la casa de Dios, porque recibe una palabra, una capacitación para tener acceso a ese escenario de bendiciones. Amén. ¿Cuáles son algunos indicios
en los que a través del discernimiento que nos da Dios podemos detectar esas piedritas en el zapato para eliminarlas, para erradicarlas. Algunos indicios son cuando una persona tiene problemas en la salud mental, ese nerviosismo, paranoias, crisis emocionales. Hay algo ahí que dice que algo no está bien, algo no cuadra. Las llamadas enfermedades crónicas degenerativas o esas famosas enfermedades que la ciencia médica les llama hereditarias. Cuando usted va al médico y le hacen un estudio, es muy común que el médico le pregunte si sus padres, si sus abuelos padecieron cierto tipo de enfermedades. Y el médico le dice, es que si ellos lo padecieron, usted está predestinado, por así decirlo, a que usted la sufra. Son piedritas en el zapato. Nosotros no tenemos por qué arrastrar con eso porque nuestro Señor Jesús vino a hacer ese intercambio divino. Cuando Él se hizo maldición a nuestro favor, Él cargó en la cruz, en su cuerpo, todo esto. Amén. Los famosos trastornos femeninos, esterilidad, tendencia abortiva, trastornos menstruales, algo no está bien. Problemas conyugales, rupturas familiares. En México hay, o la cultura mexicana a veces se jacta y dicen, el abuelo fue mujeriego, el papá fue mujeriego, el hijo tiene que ser mujeriego. Eso no es para el Hijo de Dios. Problemas económicos, pobreza, escasez, accidentes constantes, antecedentes en la familia de muertes no naturales, suicidios, asesinatos. Esos son indicios de que hay piedritas en los zapatos. Pero hoy nuestro Señor nos ha mandado un consejo, una palabra para detectar en algún momento alguno de esos indicios y quitarlo de nuestra vida. Amén. Algunas causas bíblicas. Puede haber más, pero centrándome en Deuteronomio 28, yo encuentro, por así decirlo, las más importantes. En Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. ¿Qué quiere decir? Que una maldición es perpetrada en la vida de un ser humano, de un hombre, de una mujer, cuando hay una entrada, cuando hay algo que le da el derecho a estar allí. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, nos marca la causa bíblica para las bendiciones. Dice, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Amén. Gloria a Dios. En el lenguaje hebreo, yo encontré un comentario bíblico en donde explican que esta frase, si oyeres atentamente, en el hebreo se puede traducir como si oyendo oyeres la voz del Señor tu Dios. Es como un verbo muy enfatizado, si oyendo oyeres la voz del Señor tu Dios. Si oyendo oyeres, con los dos oídos, poner mucha atención, prestar demasiada atención, es algo muy importante que no podemos dejar pasar. Dice, si oyendo oyeres la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y repite, si oyeres la voz del Señor tu Dios. ¿Cómo se oye la voz de nuestro Dios? ¿En dónde está la voz escrita de nuestro Dios? En la misma palabra. ¿Cómo oye la voz de su Dios? Cuando usted ora, cuando usted
se dispone a adorarle, a alabarle, cuando usted se dispone a presentarle una ofrenda, un ayuno, cuando usted le dice: Padre, quiero escuchar tu voz. Porque cuando Él manda su voz, nosotros hacemos propia esa voz de Dios, la llevamos a la práctica y podemos gozar de todas las bendiciones que están escritas en la Biblia. ¿Usted dice amén? Gloria a Dios. Pero en el versículo 15 viene todo lo contrario. Si no oyeres la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no oyes la voz del Señor tu Dios. Es por eso la delicadeza, el temor, el temblor que uno debe de tener cuando se acerca a Dios o cuando lee la Biblia o cuando estamos frente a una enseñanza, alguna palabra que Él envía. Es la voz de Dios hablando a su pueblo, la voz de Dios hablando a sus hijos. Pero si nosotros únicamente estamos como espectadores, si no escudriñamos la palabra, si como se dice allá afuera, si nos entra por un oído y nos sale por el otro, nos exponemos a esos peligros. Y usted no quiere eso, ¿verdad? Algunas causas específicas. La primera, como ya lo vemos en Deuteronomio 28, es la desobediencia a Dios. Si no obedecemos la voz de nuestro Dios, que envía en su palabra, que envía a través de sus ministros, que envía a través de un consejo, de una exhortación, si no somos obedientes, nos exponemos nosotros mismos a escenarios llenos de maldiciones. Hay algo que me llamó mucho la atención, porque en la Biblia están registrados ciertos pasajes en donde ministros llegaron a declarar maldiciones. Pero no me malinterprete, no quiere decir que los ministros sean una fuente de maldiciones, sino que, como dice la Biblia, Dios nos ha dado el poder en nuestros labios de la vida y de la muerte. Personas con autoridad, Dios ha dado rangos de autoridad en donde, si no somos prudentes con esa autoridad que Dios nos ha delegado, podemos en un momento dado estar infringiendo dolor y maldición a los demás. Y otra que ya hemos aprendido son nuestras propias palabras. La desobediencia a Dios. En Éxodo 20, versículos 3 al 5, está una cita bíblica muy clara. Cuando uno la lee, que inclusive es parte de lo que se le conoce como los 10 mandamientos, dice: yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, en la tierra o en las aguas debajo de las tierras. No las honrarás, no las servirás, no te postrarás a ellas. Y el Señor ahí, Él mismo declara una maldición para quien desobedezca ese mandato. Dice la Biblia: porque yo soy el Señor tu Dios, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es Dios mismo quien está declarando una maldición para quien incurre en ese tipo de prácticas. En Deuteronomio 27 hay 12 maldiciones pronunciadas por el mismo pueblo de Israel en el monte Ebal. Me llama mucho la atención porque Dios mismo le dice a Israel: una vez que pases ese río Jordán, 6 tribus se pondrán en el monte Gerizim y otras 6 tribus se pondrán en el monte Ebal. Y las primeras 6 tribus en el monte Gerizim
declararán las bendiciones para Israel. Pero el Señor le ordenó al mismo pueblo que en el otro monte, las otras 6 tribus, ellas mismas declararan esas maldiciones si el pueblo de Dios desobedeciera. Y cuando usted lee ese pasaje, Israel firmaba ya sea las bendiciones o las maldiciones con la palabra amén. Algo muy delicado, y era Dios mismo quien había dado esa instrucción. En Génesis 12:3 vemos que también Dios declara una maldición, porque le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Y aquí hemos aprendido la enseñanza que esa es una protección, un dosel que Dios le da a sus hijos. Usted como hijo de Dios tiene ese escudo, esa confianza de que alguna persona que le quiera hacer daño, alguna persona, algún ministro del enemigo, que el Señor le reprenda, que quiera perpetrar contra usted alguna maldición, alguna hechicería, brujería, dice que Dios maldecirá a aquellas que declaren cosas negativas contra usted. Amén. Jeremías 17:5-6. Dios a través del profeta Jeremías dice: maldito aquel que confía en el hombre, maldito quien pone su confianza, su esperanza en el ser humano. Es Dios mismo declarando una maldición. En Malaquías 3, versículos 8-10, este pasaje usted y yo lo conocemos muy bien, pero cuando usted lo lee, que habla de los diezmos, habla de las ofrendas, el Señor dice que cuando uno le dé al Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos, cuando uno sea agradecido, dice el Señor: probadme ahora en esto y verán si no les abriré los portales de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Amén. Pero por el otro lado, mi hermano, debemos de tener mucho cuidado porque en este contexto el Señor le dice: ¿robará el hombre a Dios? E Israel dice: ¿pero en qué te hemos robado, Señor? Me han robado porque siguen con ustedes sus diezmos y sus primicias. Y si la bendición de Dios viene cuando nosotros diezmamos, ofrendamos, cuando le damos a Dios lo que le pertenece, la maldición se hace presente, mi hermano, cuando nosotros cerramos la mano, cuando recibimos el sueldo, la venta, la comisión, la bendición que Dios nos da, cuando nos abre puertas de oportunidades. Y lo primero que debemos de hacer es apartar lo que le pertenece a Dios, con ese temor reverente, decirle: Señor, esto es tuyo, yo no te quiero robar, yo no quiero entrar en un ambiente de cielos cerrados, de escasez. Yo quiero que tú me bendigas. Amén. En Gálatas 1, versículos 8 y 9, Pablo le dice a la iglesia: si alguien, aunque sea un ángel, les predica, les muestra, les enseña un evangelio diferente, una palabra diferente a la que les hemos anunciado, sea anatema. Es decir, sea algo abominable ante Dios. Por eso, como aquí se nos ha enseñado, debemos de tener mucho cuidado a quién estamos prestando los oídos para recibir la palabra. Porque allá afuera, mi hermano, y sobre todo en estos últimos tiempos, creo que usted se da cuenta que el pueblo creyente se ha contaminado de mucha apostasía, en donde muchos hombres lamentablemente han tomado el evangelio para su conveniencia, han tergiversado la palabra. Eso es muy peligroso, eso acarrea maldición. La otra causa bíblica son los ministros y los profetas.
En Josué 6, versículo 26, también lo hemos aprendido aquí, Josué declara una maldición para quien se atreviera a reconstruir la ciudad de Jericó. Dice la Biblia en ese contexto, cuando usted lo lee, que cuando Josué pasa a Jericó y hace esa conquista, las murallas de Jericó, Dios las derriba, las echa abajo, Josué conquista, Josué arrasa con ese pueblo, y Josué dice en este versículo: maldito sea delante del Señor el hombre que reedifique Jericó. Fue él mismo, como un ministro, un profeta, que estaba declarando una maldición sobre aquella persona que levantara o tratara de reconstruir las ruinas de Jericó. Según los datos bíblicos en la historia, 500 años después aproximadamente, hubo un hombre que se le ocurrió la idea de reconstruir Jericó, y le costó muy caro, porque Josué había dicho: maldito el hombre que reconstruya Jericó, sobre sus primogénitos ponga sus cimientos, y sobre su hijo menor cierre sus puertas. En primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34, esa maldición que Josué había declarado alrededor de 500 años antes, se vino a cumplir o tuvo efecto cuando Hiel reconstruye Jericó. Dice en este pasaje: en tiempos de Acab, Hiel de Betel reedificó Jericó al precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y al precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Dios le había anunciado por medio de Josué. Fue un ministro de Dios, un profeta, que 500 años atrás había declarado esa maldición, y aún en ese largo periodo de tiempo siguió activa y causó efecto en este hombre. Amén. Otro ejemplo lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 21, en donde David pronuncia una maldición sobre los montes Gilboa. Cuando usted lee ese pasaje, el contexto dice que pues fue ahí donde se libra una batalla con los filisteos, y lamentablemente Saúl y su hijo Jonatán pues son asesinados en esa batalla. Cuando se entera David, porque él amaba mucho a Jonatán y respetaba mucho a Saúl, dice la Biblia que David empieza a pronunciar una maldición. Dice: que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, montes de Gilboa, pues son campos de muerte. Allí fueron pisoteados los escudos de los héroes. Allí perdió su brillo el escudo de Saúl. Yo me imagino a David en ese momento de dolor, de tristeza, porque se enteró que 2 valientes de Israel habían perdido la vida. Y cuando usted lee ese pasaje, los filisteos no respetaron los cuerpos de estos 2 hombres, los mutilaron y los exhibieron en los templos paganos. David, con ese celo, pronuncia esta maldición. Pero fíjese, mi hermano, que hay una anécdota que no tiene muchos años.
Como usted sabe, en el año de 1948, Israel volvió a ser reconocido como una nación. El pueblo judío empezó a regresar a ese país y muchos campos, tierras que estaban áridos, sin vida, Dios de una manera sobrenatural usó a sus hijos y esos campos reverdecían, florecían, plantaban huertos, plantaban viñas. Dios les daba sus bendiciones. Amén. Pero hay una anécdota porque dice que esta parte de los montes Gilboa, en esos primeros años donde Israel empezó a fructificar de nuevo la tierra, esos montes seguían áridos, seguían sin vida. Porque alrededor de 3000 años atrás, David pronunció una maldición sobre esa tierra. 3000 años después, esos montes Gilboa todavía permanecían sin vida. Lo delicado que son las palabras que un ministro puede pronunciar. El otro ejemplo, en el segundo libro de Reyes, 5, 26 y 27, usted conoce este pasaje en donde Eliseo pronuncia una maldición sobre su siervo Giesi. El pasaje nos dice que Naamán llega a ver al profeta para ser sanado de su lepra. El profeta le manda a sumergirse en el Jordán. Naamán rehúsa, Naamán se pone sus moños, ¿verdad? Por así decirlo. Pero al final de cuentas, Naamán obedece a la palabra de Eliseo, va al río Jordán, se sumerge y es sanado. Él regresa a Eliseo como una forma de agradecimiento para darle oro, para darle plata, para darle algún regalo, pero Eliseo se niega a recibir algún regalo de él. Pero Giesi, como se dice, bajita la mano, va con Naamán y le dice: yo sí quiero los regalos, yo sí quiero el oro, yo sí quiero esto, yo sí quiero los vestidos, a escondidas supuestamente de Eliseo. Cuando se vuelve a encontrar con Eliseo, dice la Biblia que Eliseo le dice: ¿no estaba mi corazón contigo cuando fuiste tras el asirio? Sí. Y dice aquí en este pasaje: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia Giesi leproso, blanco como la nieve. Las palabras de Eliseo sobre Giesi fueron una maldición de enfermedad. La otra causa bíblica son personas con autoridad. Dios ha establecido rangos de autoridad y esto lo hemos aprendido aquí en la casa. El esposo tiene autoridad sobre su esposa. Los padres de familia tienen autoridad sobre los hijos y sobre la familia. Un maestro tiene autoridad sobre sus alumnos o sobre sus discípulos. Los pastores, los líderes tienen autoridad sobre congregaciones, sobre los ministerios. Los gobernantes y las autoridades tienen autoridad sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las tribus. Hay un pasaje en Génesis 31 en donde vemos ese relato donde Jacob huye de la casa de su tío Labán con sus esposas, Lea, Raquel, de forma escondida, para que Labán no lo vea. Labán lo sigue, al final lo encuentra y lo confronta y le dice:
¿por qué trataste de huir sin despedirte de mí? Jacob le dice, bueno, es que tuve miedo de que me quitaras a mi esposa, a mis hijos. Pero en ese pasaje, en ese relato, vemos que la esposa preferida de Jacob roba, hurta unos pequeños ídolos de su padre Labán. Y Labán trata de encontrar esos ídolos, inclusive le dice a Jacob, ¿y aún con eso tuviste que haber robado mis ídolos? Vemos ahí en el pasaje que Jacob se molesta, Jacob de cierta manera se indigna y él, sin saberlo, pronuncia una maldición sobre una de sus esposas, con quien tenía autoridad. Y dice, aquel en cuyo poder encuentres tus dioses, no vivirá. Él como esposo lo había declarado. Vemos más adelante que poco tiempo después, Raquel, al dar a luz, pierde la vida. Por eso, qué tan importante, qué tan delicado es como uno como esposo, uno como padre de familia, cuando uno da una clase con los niños allá arriba, cuando uno toma el micrófono en este lugar, cuando el pastor declara palabras en esta casa, hacerlo con temor y temblor, porque Dios nos ha dado el poder en nuestros labios de la vida y de la muerte. No sé, usted se regocija, mi hermano, cuando en un momento de ministración el pastor dice, ponga sus manos estiradas con las palmas hacia arriba y empieza a declarar bendiciones. Empieza a declarar que a usted le vaya bien en su economía, en su trabajo, que toda enfermedad se vaya, que toda escasez se venga abajo, que cualquier arma del enemigo que se levante contra usted sea cancelada. Son bendiciones. Cuando uno tiene oportunidad de esos momentos, es tomarlo con mucha seriedad y decir, una persona, ministro de Dios, que tiene la autoridad sobre una congregación, está declarando bendiciones para la vida de uno. ¿Qué tan importante es recibirlas? Amén. La otra causa bíblica, y creo que este es un grave error que en ocasiones cometemos, son nuestras propias palabras. Una enseñanza que hace poco dio el pastor trataba de que con nuestras propias palabras llegamos a enredarnos o nos metemos en aprietos, nos metemos en circunstancias difíciles nosotros mismos por usar con negligencia nuestras palabras. Dice Proverbios 6:2, enredado y atrapado puedes quedar con las palabras de tu boca. Hay un pasaje en Génesis 27, cuando Isaac va a bendecir a Esaú y a Jacob. Usted conoce el pasaje que Rebeca y Jacob confabulan, se ponen de acuerdo para engañar a Isaac, y le dice Rebeca a Jacob, no hijo, hazle de esta forma, para que a ti te toque la bendición. En un momento Jacob llega a tener miedo, y en estos versículos 12 y 13 dice, Jacob le dice a Rebeca, dice, si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él. Entonces hará que me maldiga en lugar de que me bendiga. Rebeca le contestó, hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Fueron las propias palabras de Rebeca autoimponiéndose una maldición de muerte. Dice, tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos. Ahora, alguien pudiera pensar, bueno, fueron palabras solamente por decirlas, no las pensó, las dijo al aire. Pero versículos más adelante vemos que Rebeca
era de cierta manera atormentada por un espíritu de muerte, porque ella se atrevió a decirle a Isaac: estoy harta de vivir por causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de esta tierra, ¿para qué vivir? Ella misma estaba invitando a la muerte a llegar a su vida. Hay otras traducciones que este mismo pasaje o esta última frase de ¿para qué vivir? O estoy harta de vivir, se ha traducido como estoy hastiada de mi vida, tengo fastidio de mi vida, ¿para qué quiero la vida? Estoy cansada de vivir. Dice otra traducción: estoy cansada de la vida, vale más que me muera. Si en algún momento, mi hermano, usted ha cometido la imprudencia de declarar alguna frase de muerte para su vida, lo que debemos de hacer es pedirle perdón a Dios y romper toda maldición que nosotros mismos nos hayamos autoimpuesto por las palabras. Porque, como se nos ha enseñado en esta casa, no estamos exentos de pasar un momento difícil, un momento adverso, pero a veces el ser humano, inclusive el Hijo de Dios, comete la imprudencia de declarar frases como estas: estoy cansado de la vida, ¿para qué vivir? Ya no puedo más, vale más que muera. Esas palabras debemos de erradicarlas de nuestra vida, amén. Hay un pasaje que usted y yo conocemos muy bien, que hasta la fecha sigue causando efecto en un pueblo, y es el pueblo escogido de Dios, o ese pueblo descendiente de una de las tribus del pueblo de Dios. En Mateo 27-25, en aquel pasaje donde se encuentra nuestro Señor Jesús en el pretorio y está siendo juzgado por Pilato ante el pueblo, dice la Biblia que Pilato mira al Señor Jesús como inocente, como una persona que no tenía culpa alguna. Entonces Pilato manda a traer una vasija de agua y él hace un acto. Él se lava las manos y dice: soy inocente de la vida de este justo. Allá ustedes, le dice a los judíos. Pero el pueblo judío abajo, con gran voz, dice en una declaración que hasta la fecha se ha traducido en persecución, muerte, desgracia, en donde dice el pueblo judío: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y vemos a lo largo de la historia del pueblo judío una vida de persecución. Los romanos los persiguen, donde son sometidos a un momento muy difícil. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En Santiago capítulo 3 versículos 5 al 6, el Espíritu de Dios nos da esa enseñanza donde nos dice: la lengua es capaz de hacer grandes cosas, es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos son como fuego y tienen mucho poder para hacer el mal. Las palabras que salen de nuestra boca
si las usamos de una forma incorrecta, imprudente, si las usamos conectadas con una dimensión que no proviene de Dios, dice este pasaje que pueden echar a perder toda nuestra vida. Por eso, ¿cuál es el mensaje que nos envía Dios en esta noche? Dios nos anima, nos exhorta a que debemos revocar las maldiciones autoimpuestas con palabras de vida. Amén. Si en algún momento ha usado sus palabras de una manera incorrecta, hay un versículo que a mí me gusta mucho. En el Salmo 118, 17, hay una declaración que Dios nos da para echar abajo toda maldición que nosotros hayamos autoimpuesto en nuestra vida por palabras ociosas que hayamos pronunciado. Dice el Salmo 118, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Amén. ¿Puede ayudarme a repetirlo? Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo ser libre? Debemos de reconocer, número uno, nuestro error, nuestro problema. Debemos arrepentirnos ante Dios. Debemos renunciar a toda maldición, a toda mala palabra declarada. Y debemos resistir progresivamente. ¿Cuáles son las promesas de Dios que nos ha dado por medio de ese intercambio divino? Gálatas 3, 13, 14 es el mejor ejemplo. Cristo nos redimió de la maldición, haciéndose por nosotros maldición para que pudiéramos recibir la bendición de Abraham. En Efesios 1:7, Dios nos dice, en Él, es decir, en Jesucristo, tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. Colosenses 1, 12, 14 dice que Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Amén. Primera de Juan 3:8. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Toda maldición es una obra del diablo. El enemigo no quiere que usted y yo gocemos de la bendición, pero para eso fue manifestado el Señor Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Dios nos ha dado poder y autoridad para desechar, para deshacer, para anular, para cancelar toda maldición impuesta sobre nosotros por nuestros antepasados, por personas externas o por nosotros mismos. Dice Lucas 10:19, yo les doy autoridad para que aplasten serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada los dañará. Amén. Colosenses 1:12, 14 dice que Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y Él nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Cuando nosotros hemos sido imprudentes, hemos sido desobedientes, hemos usado nuestras palabras para
para declarar muerte, para declarar cosas negativas sobre nuestra familia, sobre nuestra esposa, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros prójimos. Dios nos da la oportunidad de corregir esas malas palabras, porque dice en Hebreo 3:1 que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Por eso Él hizo ese intercambio divino y por medio de Él podemos revocar, podemos cancelar todo aquello negativo a lo que nos hayamos expuesto. Le voy a invitar a que haga esta declaración conmigo que he anotado aquí. Y que le pidamos a Dios que Él nos abra el entendimiento, Él nos dé el discernimiento, nos dé palabras de vida en nuestros labios. Dice: mediante el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, ya no estoy bajo ninguna maldición. He alcanzado la bendición de Abraham, a quien Dios bendijo en todo. ¿Puede ayudarme a repetirla, mi hermano? Dice: mediante amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a invitar a que levante sus manos en esta noche. Y que le demos gracias a Dios por la palabra. Aún por las circunstancias de la lluvia, el Señor envía su palabra, envía su consejo. Pero que también nosotros reconozcamos si en algún momento nos hemos expuesto a una maldición de muerte, de escasez, de enfermedad, de tristeza, alguna maldición caótica. Si hay alguien de nuestros antepasados cometió actos ilícitos, idolatría, hechicería,